el hombre ideal, el hombre perfecto, y yo caí redondita. Pues me enamoré rapidísimo, porque todo fue así como que de volada. Y le digo sí y me caso. Pero es como el Rey Midas, es inteligentísimo, es como si todo lo que tocara lo convierte en oro. Me empezaba a alejar de mi entorno, me empezaba a decir que no le gustaba tal o cual amiga. Es cuando ahí sí se quita la máscara totalmente. Dentro del penal, él era conmigo todavía más cariñoso, mejor, más lindo. Y dentro del penal, es como el Rey Midas, es inteligentísimo, es como si todo lo que tocara lo convierte en oro. Y que quieres bajarte tu autoestima al máximo para que pienses que eres tan poca cosa que todo es él. Y esas montañas rusas emocionales de los pleitos, de cómo la reconciliación. ¿Cómo hacía los...? ¿Qué pasaría? Porque hay gente que dice, a mí nunca me va a pasar. Y probablemente no te pase. Pero si se te cruza en tu vida un psicópata integrado, es prácticamente imposible salir ileso. Loretta, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Un psicópata integrado te tocó en tu vida, pero ¿cómo empezaste? Me meto a trabajar a una casa de cambio y ahí conozco a un hombre maravilloso. Todas las cualidades que yo quería en un hombre y hasta más las tenía. Yo quería un hombre bueno, responsable, hogareño, que quisiera formar una familia, porque mi sueño dorado desde chiquitita era tener mi casita, mis hijos, ¿no? Entonces todo esto era César Martínez. Era el hombre ideal, el hombre perfecto, y yo caí redondita, porque era como si me leyera el pensamiento, como si me leyera la mente, y como si casi Santa Claus yo le hubiera hecho una carta a Santa Claus. Y tenía todo. Todas las cosas. Yo decía, pero qué afortunada soy. ¿Y cómo te lo encontraste y cuánto tiempo tardaste en enamorarte de él? Pues me enamoré rapidísimo, porque todo fue así como que de volada, ¿no? Llegó el hombre perfecto y yo decía... Caras vemos, sufrimientos no sabemos. ¿Qué pasaría? Porque hay gente que dice, a mí nunca me va a pasar. Y probablemente no te pase. Pero si se te cruza en tu vida un psicópata integrado, es prácticamente imposible salir ileso. Loretta, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Un psicópata integrado te tocó en tu vida. ¿Pero cómo fue eso? Cuéntame, ¿cómo puede caer una mujer contigo en todo lo que cayó? ¿Cómo empezaste? Me meto a trabajar a una casa de cambio y ahí conozco a un hombre maravilloso. Todas las cualidades que yo quería en un hombre y hasta más las tenía. Yo quería un hombre bueno, responsable, hogareño, que quisiera formar una familia, porque mi sueño dorado desde chiquitita era tener mi casita, mis hijos, ¿no? Entonces todo esto era César Martínez. Era el hombre ideal, el hombre perfecto, y yo caí redondita, porque era como si me leyera el pensamiento, como si me leyera la mente, y como si casi Santa Claus yo le hubiera hecho una carta a Santa Claus. Y tenía todo. Todas las cosas. Yo decía, pero qué afortunada soy. ¿Y cómo te lo encontraste y cuánto tiempo tardaste en enamorarte de él? Pues me enamoré rapidísimo, porque todo fue así como que de volada, ¿no? Llegó el hombre perfecto y yo decía, pero caramba, él era divorciado. Y entonces a mí me presentó como que la exmujer era una bruja, así la bruja de Blancanieves es poco, que era mala, que era... Pero caramba, él era divorciado. Y entonces a mí me presentó como que la exmujer era una bruja, así la bruja de Blancanieves es poco, que era mala, que era alcohólica, que lo maltrataba. Yo decía, ay, pero pobrecito. Todas las cosas. Yo decía, pero qué afortunada soy. ¿Y cómo te lo encontraste y cuánto tiempo tardaste en enamorarte de él? Pues me enamoré rapidísimo, porque todo fue así como que de volada, ¿no? Llegó el hombre perfecto y yo decía, entonces el amor de lejos ya sabes cómo es, ¿no? Yo sentía que me calaba hasta los huesos y por teléfono, de la forma más romántica y más sensual, me pide matrimonio. Oh, y qué yo bonito. le digo que sí, ¿no? Entonces me dijo, mi amor, vamos a casarnos porque ya no puedo vivir sin ti. Y le digo sí y me caso con él, ¿no? Entonces estaba yo parada afuera de la iglesia, mi papá
ya me estaba entregando. Ese día yo con mi vestido blanco, con la ilusión de todas las mujeres, y me dice mi papá, me dice, mijita, desde ahora tú te debes a él. Él tiene que ser lo número uno. Porque a mí me educaron que el matrimonio era para siempre y que una tenía que estar ahí, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Entonces nos casamos, nos vamos a vivir a Tijuana, y cuando yo llego a Tijuana empiezo a descubrir una realidad distinta a la que yo había visto, ¿no? Y una pregunta, antes de casarte, ¿habías tenido relaciones sexuales con él? Nunca. No. Ay, por favor. Pero si antes se prueba el platillo antes de comérselo, ¿no? Pero es que en mis épocas no se usaba. No. En mis épocas esas cosas como que no. O sea, y a mí, pero no. por favor. A mí mis papás me educaron así como que tenía que llegar de blanco al matrimonio y que tenía que ser casta y pura y que las mujeres no trabajan y que las mujeres tienen que estar en su casa y las mujeres cuidando a los niños. O sea, como que esa era la educación que yo había recibido. Entonces ya me caso con César, llego a Tijuana a vivir y a la primera de cambios yo decía, pero esto no es lo que él me decía. ¿Qué te había dicho? A mí me decía que no tomaba, que no le gustaba parrandear, que estaba siempre en el departamento, encerrado los viernes, y no era cierto. En realidad, cuando yo llegué, voy descubriendo que sí tomaba alcohol, ¿Sí? que sí le gustaba la parranda, que inclusive había sido hasta un juez de un concurso de camisetas mojadas 15 días antes de haberse casado conmigo, y a mí me decía que ya estaba dormido, y empecé a descubrir cosas que a mí no me gustaban, pero yo decía, bueno, ok, hay que echarle ganas y hay que echarle ganas. Y cuando estoy descubriendo la verdadera personalidad de César, el matrimonio... Antes de descubrirlo, porque una de las características que tienen normalmente los psicópatas integrados, lo primero es que vas por una fase que se llama bombardeo amoroso, ¿no? O sea, te pone verdaderamente aquí, ¿no? O sea, te da absolutamente todo. ¿Qué te decía? Ay, a mí me decía que yo era la mujer más guapa, más linda, más valiosa del planeta. Yo vivía aquí en la Ciudad de México, me mandaba unos arreglos de flores gigantescas, me mandaba todo el santo día, me hablaba por teléfono porque no existían los celulares en ese momento, pero me mandaba cartas, me venía a ver cada 15 días y yo era lo máximo. ¿Y tus papás lo amaban? No lo amaban, pero... Te voy a decir por qué. Porque él, como ya era divorciado y mis papás son muy tradicionales, entonces no les gustaba esa parte. Y no les gustaba que ya había estado casado y como que esa parte de que yo no me fuera a casar por la iglesia no les gustaba. Entonces, como que al final ya accedieron para no perderme a mí, pero al principio no estaban muy contentos. Pero después lo empezaron a adorar porque me trataba a mí como si yo fuera la princesa, es poco. Entonces me tenía acá, todo el mundo me decía, pero qué bárbara, qué ¿cómo suerte, es posible? Qué suerte, eres la más afortunada de este planeta por tener ese novio. Y yo me sentía como así, justamente que me había sacado la lotería, ¿no? Y además hay una cosa, en tu caso no pasa, Loreta, pero la gran mayoría de los psicópatas integrados, como dicen, no integrales, porque eso sería bueno, además normalmente son muy buenos amantes, ¿no? Entonces te enganchan también por la parte sexual, te dan te dan absolutamente todo, tanto la química sexual como que te dice, bueno, todo aquello que nunca nadie te ha dicho, ¿no? Entonces vives en Tijuana y ya ves cosas raras, ¿qué ves? Empiezo a ver cosas raras como este comportamiento de mensajes extraños o de que íbamos a cenar a casa de algún amigo de parejas y hacían comentarios de que, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal? Y yo empezaba como a atar cabos y yo decía... A ver, pero por ahora para mí es un hombre travieso, sí. Es un hombre que ha cambiado de vida y era un golfo, ¿no? Como a muchos. Pero, ¿qué había de psicópata? Pues en ese momento yo todavía no me... Al principio yo como que todavía no me daba cuenta, lo único es que me empezaba a alejar de mi entorno. Me empezaba a decir que no le gustaba tal o cual amiga, que porque eran malas influencias. Entonces cada vez me tenía como que más y más y más acorralada. Yo no tenía coche en ese momento en Tijuana, entonces como que estaba yo encerrada en la casa haciéndole la comida y eso a él le gustaba mucho. Entonces como que me absorbía de todo el ambiente exterior y nada más me tenía como para él. Pero yo estaba feliz jugando a la casita de muñecas, cumpliendo mi sueño, y había cositas que él, por ejemplo, que él llegaba tarde y si yo no tenía la comida lista, se enojaba y me decía ciertas cosas, pero como que siento que cuando empezaban las cosas como a brillar de su verdadera personalidad, a él le dicen que cometió un fraude y lo meten a la cárcel. Wow.
Lo meten a una cárcel que le decían el pueblito de la Mesa allá en Tijuana. Una cárcel no reglamentada, un experimento que construyeron en 1956 en México para ver si los familiares de los reos viviendo con las familias, o sea, con el reo, dentro de como si fueran las Islas Marías, digamos, entonces si se rehabilitaban más pronto. Entonces lo meten a él a la cárcel y a mí me dice que se va a matar, que se va a suicidar, que va a sucumbir ante las drogas o que se va a fugar o algo, porque no podía él vivir con esto. Y me dice exactamente las palabras que yo necesitaba escuchar, siendo yo total una rescatadora, que le digo: no, mi vida linda, ¿cómo crees? No te vas a matar. Yo me voy a vivir contigo. Y te vas a la cárcel a vivir con él. Me voy a la cárcel voluntariamente, hago mi maleta y me voy y me formo ahí en la penitenciaría y le digo: el día que tú salgas, yo salgo de tu mano. Oye, ¿lo del fraude a ti no te sonó raro? Pues no, yo le ¿El que te dijo todo. que se habían equivocado o que había cometido un error de verdad y tenían que pagar por él? No, a mí me decía que no, que él no había robado absolutamente nada, que él no había sido el responsable. Yo todo lo que me decía, Silvia, todo, absolutamente todo se lo creía. Él me podría haber dicho que la tierra era cuadrada y yo se lo hubiera creído. ¿Pero por qué? ¿Por su característica de seductor? Totalmente. Mira, por ejemplo, aquí hay una foto, siempre es un reflejo claro de lo que es un psicópata integrado, que son gente extraordinariamente seductora. O sea, de esta gente que te da todo, que te atrae, que te vende la realidad de una manera y que te ofrece la manzana, como yo digo. Pues esta imagen es extraordinariamente para reflejar eso, no que yo sea eso. Entonces, te vas a vivir con él a la cárcel y sigues sin notar nada. Sigo sin notar nada y al contrario, se vuelve más lindo dentro de la cárcel conmigo, porque yo era su boleto de salida. Porque mis papás le pusieron ayuda legal para que él pudiera tener acceso a otras cosas. Dentro del penal tenías que pagar por todo absolutamente. Mis papás son los que le estaban pagando la ayuda para que él pudiera salir. ¿Y sus papás no? No, sus papás nunca lo fueron a visitar, nunca lo ayudaron, no recibió ayuda absolutamente de nadie. ¿Cuál era tu relación con sus papás? Nula. No fueron a mi boda. No fue nadie. Hubo señales que yo no quise ver antes de que me casara. No fue nadie, absolutamente nadie. Nada más fueron 2 personas a ser sus testigos, pero nadie de su familia, nadie de nada fue a mi boda. Él no los quiso invitar y a mí me dijo que sus papás y que su familia estaba en contra de que se casara conmigo, entonces que por eso no iban. Pero la realidad es que él ni siquiera, después de los años, yo me enteré ya después que no los había invitado a la boda. Entonces, de su parte no. Y también él casi no tenía amigos cercanos. Era muy popular como con cuates, ¿no? Tenía muchos cuates y era el alma de la fiesta y todo el mundo quería como la pachanga con él y demás. Pero amigos íntimos o cercanos de la infancia. No tenía. O sea, no tenía como un pasado. No. Okay. No tenía. Tenía nada más amigos como del presente y gente, como te digo, como para ir y echar relajo y demás, ¿no? Entonces, estamos viviendo dentro del penal y dentro del penal, él era conmigo todavía más cariñoso, mejor, más lindo. Y dentro del penal, a mí me había dado hepatitis y entonces yo le digo que me tuve que dejar de tomar las pastillas anticonceptivas y entonces él me dice que quiere tener relaciones sexuales conmigo y no se pone condón. Pero como yo hacía todo lo que él quería, yo le dije, es que, ¿qué tal que me embarazo? Y estamos dentro del penal, ¿no? Me dice, no va a pasar nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Y por supuesto que me embaracé. Lo bueno es que yo no me enteré de momento, porque como me había dado hepatitis, mi ciclo menstrual estaba como que muy alterado y yo no me di cuenta al principio que estaba embarazada, pero me embaracé dentro del penal de mi primer hijo. Entonces, él era lindísimo conmigo dentro del penal y mis papás cada vez aceleraban más el proceso y ponían más ayuda legal para que pudiéramos salir y afortunadamente a los 9 meses pues ya pudimos salir ¿Salen del penal? ¿Y qué pasa? ¿Tienes a tu hijo? Tengo a mi hijo y al principio pues bueno, para él regresar al medio financiero fue un poquito complicado, pero es como el Rey Midas, es inteligentísimo, es como si todo lo que tocara lo convierte en oro.
Y cuando él sale, sale con una sed de venganza impresionante de que estuvo dentro del penal y dice, voy a ser millonario, voy a dedicar mi vida a hacerme millonario. Voy a ser millonario, wow. Ojalá lo dijera yo y me pasara. Pero pues él lo logró. Él se hizo millonario. Él ahora mismo es millonario. Es millonario. Ahora mismo él es una persona millonaria, es una persona aquí en la Ciudad de México muy importante, en el medio financiero, y nunca le importó qué tendría que hacer o hasta dónde tendría que llegar para pisar o lo que fuera, pero para conseguir su objetivo. Una de las características que tiene un psicópata integrado es que le importa mucho su aspecto ante los demás. ¿Cómo es él? ¿Él es pulcro, elegante? Totalmente, es como un dandy. Él se tardaba más en arreglarse que yo. O sea, se ha hecho muchísimas cosas físicamente. Se ha operado la nariz, se ha puesto implantes de músculos, implante de cabello varias veces. Se ha operado absolutamente todo y siempre está pendiente. Se pone más cremas que yo. O sea, siempre está así como que pendiente. Perfecto, o sea, la imagen pública. No, bueno, que nadie sepa de dónde vino, porque él se crió los orígenes de él son humildes y nunca quería que yo dijera de dónde venía. Nada. A mis hijos hasta se los prohíbe. Ok, entonces ya tienes ¿cuándo te das cuenta que es más raro de lo que piensas? Pues ya que él salió de la cárcel, ya que tenía como que asegurado que ya no iba a regresar a la cárcel, que ya tenía el trabajo, que ya no necesitaba, digamos, la ayuda de mis papás, es cuando ahí sí se quita la máscara totalmente y empieza las agresiones. En mi caso casi no fueron físicas, sí hubo agresiones físicas, pero las agresiones psicológicas fueron las más terribles. Ok, entonces es la fase de denigración, ¿verdad? Sí. O sea, en el fondo él... Es más, lo explico muy bien en mi libro, ya lo que quiere es bajarte tu autoestima al máximo para que pienses que eres tan poca cosa que todo es él. Sí. ¿Y cómo lo hace? Me decía que soy una mierda. ¿Pero así te lo decía? Así me decía, eres una mierda. Teníamos una perrita que se llamaba Fiona y me decía, ¿ves lo que hace Fiona? ¿Sí? Bueno, tú eres peor mierda que lo que hace Fiona. ¿Y cómo pasó de tú ser la salvadora que le diste, que estuviste en la cárcel con él, a ser una mierda? ¿Qué pasó? La evolución, no creas que fue así como que de un día para otro, ¿no? Fue poco a poco, fueron 16 años de violencia psicológica y que fue esto poco a poco. Pero me decía cosas, me decía que era una puta, que era una mierda, me decía, se enojaba, tomaba mucho alcohol, muchísimo alcohol, o sea, ya... ¿El sexo era bueno? Sí. Okay. Sí teníamos relaciones sexuales muy buenas, pero sobre todo, ¿sabes qué? Es esa manera de seducirme y esas montañas rusas emocionales de los pleitos, de cómo la reconciliación. ¿Cómo hacía los pleitos? Cuéntame. Ay, una vez estábamos, por ejemplo, me había llevado de viaje a Costa Rica, estábamos en Costa Rica y estábamos cenando y de repente, porque los celos eran mayúsculos, entonces llegó el mesero para servirme, me acusó de que yo estaba coqueteando con el mesero, después nos fuimos a tomar en el mismo hotel al bar una copa y estábamos sentados viendo así el mar y me dice, Loretta, en 5 años, ¿cómo te ves? Y yo, ya sabes, ¿no? Pues me veo, nuestros hijos ya más grandes, tú y yo acá. En 10 años, ¿cómo te ves? Y le empiezo a escribir y cuando volteo le digo, César, ¿tú cómo te ves? Me dice, yo, pues a lo mejor otra vez en la cárcel porque te voy a putear y te voy a matar. Así que córrele. ¿Te dijo? Córrele. Y entonces... ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Entonces yo me quedé así, como que, ¿qué va a pasar, no? Me fui yo al hotel, al bungalow donde estábamos en el hotel. Llegó después él, me echó una jarra de agua, me empezó a patear arriba de la cama y yo estaba aterrada porque nunca me dejó como que una huella, nunca me golpeó con el puño cerrado o algo así, sino más bien lo que hacía eran como juegos psicológicos muy fuertes en los que me ponía el brazo para poderme estrangular y justamente cuando yo ya iba a perder, así como que ya no podía más, me dejaba respirar y se me quedaba viendo a los ojos y me decía, para que sepas quién mando yo y tú eres mía y haces lo que yo digo. Y a mí me decía que sin él nunca iba a poder salir adelante, que me decía cosas así como,
eres tan poca cosa, eres como una mierda verdaderamente, y si tú me dejas algún día, nunca vas a poder estar bien. Y pasaba de una faceta de maltrato y que yo ya no sabía ni qué, a decirme por favor no me dejes, me abrazaba después él, cuando él ya veía que yo ya estaba a punto como que de perder el control, de decir ya no puedo más, entonces él se hacía el bueno y yo estaba tan confundida, llegó un momento en que yo estaba tan confundida, yo ya no sabía si él era el bueno, si yo era la mala, o sea, quién era el villano, estaba realmente confundida, yo no sabía. ¿Y te cuál avientas era. otro hijo? Pero la segunda, o sea, la segunda es mujer y sí, me aventé otro hijo, pero fue antes de que te platicara todo esto de lo de Costa Rica y demás. Pero sabes que como muchas mujeres yo pensé que con un otro hijo él iba a cambiar. Estaba muy equivocada. Pero yo decía, es que si tengo otro hijo las cosas van a cambiar. ¿Por Mi qué? matrimonio va a mejorar. ¿Por qué va a cambiar con 2 hijos si no cambió? Porque yo tenía una fantasía, igual que creo yo que tienen muchas mujeres, de que podemos cambiar a nuestra pareja. Yo a fuerza le quería ver algo bueno a él. El pensar que César en realidad no me quería y que no iba a cambiar y que cada vez lo que me decían era una mentira, para mí me costaba mucho trabajo. O sea, ¿qué te dolía más? ¿La idea que tu idea de amor no existía o que te estuviera haciendo daño? La idea de que la fotografía que yo me había hecho de mi familia perfecta no la iba a poder alcanzar. Porque a mí, como te digo, desde chiquita me dijeron que el matrimonio es para siempre. Y yo me empeñaba una y otra vez en esa fotografía mental que yo tenía en poderla realizar. Y yo sentía que la responsabilidad del matrimonio, porque a mí siempre me dijeron que la mujer es el pilar del hogar, que la mujer es la que hace absolutamente todo, ¿no? Y que si un matrimonio está solventado, sólido y demás, es gracias a la mujer. Entonces yo decía, es que la que está fallando soy yo. Entonces, de la fase, digamos, del bombardeo amoroso, soy tu príncipe azul, pasas a la fase de denigración. Ya te tenía ahí y ¿estabas aislada, como normalmente hace el psicópata, o todavía tenías amigos? No, ya casi no tenía amigas, me tenía con escoltas, me tenía observada y vigilada todo el día. A mí no me dejaba ir a lugares donde él iba, por ejemplo, al gimnasio. Él iba al gimnasio, a mí no me daba permiso de ir al gimnasio. Y estoy diciendo así, no me daba permiso, porque no me permitía salir, me tenía aislada. Perdí amigas, o sea, mis mejores amigas seguían en contacto conmigo y se daban cuenta de las cosas ellas ya, porque me veían abstraída, me veían que yo había cambiado totalmente. Cuando yo estaba sin César a mi lado, yo era una persona totalmente distinta. Yo podía como que a lo mejor expresarme más, sonreír y todo, pero cuando César estaba conmigo, yo nada más volteaba para ver cuál era la reacción de César o qué es lo que César iba a hacer para ver yo cómo tenía que, como en el póker, ¿no? Como veo doy. Cuando íbamos, por ejemplo, a un restaurante, yo siempre buscaba un lugar en donde yo estuviera viendo hacia la pared. Y esto me di cuenta hasta que me divorcié, cuando fui por primera vez a un restaurante sola, que yo decía, pero es que siempre busco ver a la pared. Y cuando venía el mesero, yo me quedaba volteando hacia abajo y yo no me dirigía al mesero. Me costaba mucho trabajo voltear a ver al mesero porque estaba tan acostumbrada que siempre me decía que yo andaba con el mesero, con el chofer. O sea, ya te había anulado. Totalmente. Ya vivías lo que hace el psicópata integrado. Y siempre que la gente tenga claro, un psicópata integrado es una persona con 2 características básicas y muy importantes. Es narcisista.